Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La declaración conjunta sobre los resultados de las negociaciones ruso-estadounidenses no se adoptó debido a la postura de Ucrania. Así lo afirmó Vladimir Chizhov, vicepresidente primero del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación de Rusia, en una entrevista que concedió a Rossiya 24 para hablar sobre ello y todo lo que tiene que ver con estas negociaciones. Estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Javier. Encantado de estar con vos y con tu audiencia una vez más. Muchísimas gracias, Cristian. El gusto es mío y mi agradecimiento también porque hayas aceptado la invitación. Vamos a darle contexto a la cosa, ¿no? Este lunes los representantes de Rusia y Estados Unidos se reunieron en Riad, ¿no?, en Arabia Saudita. La seguridad de la navegación en el Mar Negro y la posible renovación del acuerdo de transporte de granos, conocido también como Iniciativa del Mar Negro, fueron los temas centrales de las negociaciones. En cuanto al posible futuro del acuerdo sobre Ucrania, desde el Kremlin explicaron que todavía hay muchos aspectos diferentes relacionados que deben resolverse. La cuestión es que Chizhov dijo, se sentaron durante 12 horas y parecían estar de acuerdo en una declaración conjunta que, sin embargo, no se adoptó debido a la posición de Ucrania, lo que también es muy típico y sintomático. ¿Qué nos comentas de esto? ¿Nada nuevo bajo el sol en este sentido, Cristian? Nada nuevo bajo el sol, como vos bien decís, y obviamente que la política de Kiev es, como decimos en Argentina, es embarrar la cancha. Es hacer todo lo posible para que naufrague cualquier tipo de acuerdo, de esfuerzo que finalmente arribe a la paz, y como pide el Kremlin, a una solución que abarque los motivos reales, ¿no? La cuestión de fondo que llevó a esta solución, justamente para resolverla y que no se vuelva a repetir en un futuro próximo o se aplace por 10 o 15 o 20 años. Yo creo que en ese sentido Kiev, que en realidad Kiev no decide nada, Zelensky no deja de ser ese comediante de dudoso talento, como lo describió Donald Trump, que recibe sus directivas, antes lo hacía de Biden, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, ahora lo hace desde Bruselas o desde el número 10 de Downing Street, y las directivas son hacer fracasar cualquier tipo de acuerdo. Por eso, finalmente, después de mucho hablar, no se puede arribar a una firma y a un acuerdo, una declaración en conjunto que pueda resolver alguno de estos temas. Así que en ese sentido yo creo que, sinceramente, estoy convencido que, si bien me parece a mí que el presidente Donald Trump ha dado sobradas muestras de su intención de poder contribuir a la paz en Ucrania, yo creo que le hace falta alguna muestra de mayor fuerza respecto de su decisión, para dejarle claro esto, no solo a Kiev, sino, como decía hace unos segundos, a los patrocinadores europeos, que creo que son los que en este momento revisten la mayor peligrosidad para una paz mundial, sin exagerar esto, porque creo que los dichos de Macron y de otros de estos delirantes europeos son realmente muy peligrosos. Cristian, también se manifestó respecto a estas negociaciones. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo: se trata de negociaciones técnicas con inmersión en los detalles, por lo que, por supuesto, los resultados de estas negociaciones no se publicarán. No es de esperar. Asimismo, precisó que actualmente se analizan los informes presentados por las partes, después de lo cual será posible hablar de algún tipo de entendimiento. Señaló también Peskov que aún no se está planeando una reunión tripartita de Rusia, Estados Unidos y Ucrania, y descartó que se planee una nueva conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Donald Trump, que se coordinaría de surgir la necesidad. Asimismo aseguró de que los contactos entre Moscú y Washington continuarán, aunque no haya aún resultados concretos. Esto también habla un poco de cómo van las cosas, Cristian.
Sí, a ver, yo creo que también lo que dice Peskov tiene que ver con no desgastar incluso la relación y la imagen de ambos mandatarios. En este momento creo que no cabe ninguna duda que el principal personaje político a nivel global es Vladimir Putin y la segunda persona de mayor importancia en este momento y en este contexto es Donald Trump, sin quitar por supuesto importancia al líder chino que es un líder de primer nivel, pero en este contexto, en este tablero que se está jugando, son las dos principales figuras. Y creo que esta estrategia, como recién decía, de Europa y de Zelensky, también busca desgastar un poco la imagen que se tiene de justamente de Donald Trump, de sus esfuerzos hacia la paz, mostrar como algo que sea casi estéril, inconducente. Entonces yo creo que en ese sentido es como decir no gastar la bala de plata, ¿no? Entonces creo que en ese sentido más vale limitar los anuncios o estas muestras para cuando realmente hayan logros concretos y no que se diluyan, ¿no? En esta pirotecnia que muchas veces busca utilizar Kiev. Así que me parece que eso sería lo más interesante y me parece que es lo que de algún modo se desprende, ¿no? De las palabras de Peskov, que siempre da declaraciones muy interesantes. También se manifestó quien encabezó la delegación rusa en estas negociaciones. Se trata del jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, Grigori Karasin, dijo: tuvimos una conversación muy interesante y difícil, pero bastante constructiva con el equipo de expertos estadounidenses. Estuvimos sentados todo el día, desde por la mañana hasta bien entrada la noche. Karasin subrayó que las posiciones de Moscú y Washington no siempre coinciden, pero que las partes buscarán una forma de interacción. Según él, ya que ha surgido una oportunidad para la cooperación bilateral en esa área. El diplomático también expresó la opinión de que las negociaciones entre los grupos de expertos de Rusia y Estados Unidos muy posiblemente continúen. Esto también sigue marcando un poco el camino, Cristian. Yo creo que hay algo fundamental, Javier, en la relación, en esta nueva relación que revive entre los Estados Unidos y Rusia, que hay que recordar que merced a la decrepitud y a la falta de capacidad como para guiar a una potencia mundial como los Estados Unidos, que demostró Joe Biden, las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca disminuyeron a cero. Entonces, en ese sentido, creo que estas nuevas relaciones entre los Estados Unidos y Rusia muestran, primero, una gran madurez de ambas partes, lo cual de la parte rusa no sorprende, y bueno, no sé si decir que me sorprende por la parte de Trump, pero sí es una buena novedad, creo yo, que se muestre madurez desde ese lado. Y hay otro aspecto que me parece muy importante, Javier, y es que ambas partes entienden claramente la necesidad de la otra parte. ¿A qué voy con esto? Uh-huh. Que me parece que Estados Unidos tiene absolutamente claro en qué puede transigir Rusia y en qué, bajo ningún punto de vista, va a negociar. Por ejemplo, sobre el pueblo ruso en las regiones de Ucrania no va a negociar ni lo más mínimo. Tampoco lo va a hacer con los territorios que con sangre de combatientes rusos se liberaron y se asimilaron, se incorporaron ya, los territorios que se incorporaron a Rusia, que se asimilaron, que ya figuran como parte de las 5 nuevas regiones que son parte de Rusia según la constitución de aquel país. Entonces yo creo que es muy bueno que Estados Unidos entiende y comprende que eso no es negociable, porque esa es la voluntad popular de las poblaciones que eligieron unánimemente mediante referendos en el año 2002, si no me equivoco, formar parte de la Federación Rusa, como lo hizo Crimea en 2014. Entonces es una gran noticia que los Estados Unidos comprendan esta situación, como lo declaró el enviado especial de los Estados Unidos del
personal del presidente Donald Trump, Steve Witkoff. Entonces eso es una gran noticia. Y por otro lado, la parte rusa también comprende cuáles son las necesidades geoestratégicas que tienen los Estados Unidos en este momento, en el cual la administración Trump tiene por delante un proyecto soberanista, un proyecto reindustrializador de su país y tiene, por supuesto, grandes necesidades, por ejemplo, como lo ha manifestado Donald Trump, de las famosas tierras raras, los intereses sobre las mismas en Groenlandia, por ejemplo, y también en el territorio ucraniano. Entonces yo creo que en ese sentido Rusia ya se ha mostrado permeable, por decirlo de algún modo, a incluso volver a reanudar negocios con los Estados Unidos. El Kremlin mencionó algo así como 330.000 millones de dólares que perdieron las empresas petroleras estadounidenses cuando se fueron de Rusia, merced a esas sanciones estúpidas que se pusieron al país euroasiático, y cómo están dispuestos en los nichos los Unidos en la Federación Rusa, y en este sentido creo que también manifestó el Kremlin la disposición a poder entablar negocios en los cuales se puedan explotar incluso en los territorios, en las regiones rusas que formaban parte de Ucrania, poder en conjunto explotar las tierras raras, haciendo acuerdos mutuamente beneficiosos. Entonces yo creo que en ese sentido es una gran noticia que ambas partes, la rusa y la estadounidense, tienen en claro cuáles son las necesidades del otro y qué es en lo que su contraparte no puede ceder. Entonces creo que en ese sentido la negociación ya arranca por buenos carriles, cuando no se... Esto, por ejemplo, Javier, y con esto cierro, si lo contrastamos con las estupideces que decía, perdóname el vocabulario, ¿no? Pero realmente Zelensky decía estupideces cuando mostraba sus planes de paz en los cuales exigía la retirada absoluta de todas las tropas en los territorios, entre comillas, ucranianos, incluida Crimea, cuando estaba perdiendo, está en una posición totalmente desventajosa y perdedora, y hacía esas exigencias y el retiro incondicional de Rusia. Eso es totalmente fantasioso y estúpido. Me parece que en contraste, Estados Unidos y Rusia tienen una posición negociadora realista que me parece que es sumamente constructiva. Ahí está, y también quien ha comentado estas negociaciones de este lunes entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita ha sido el canciller ruso Sergei Lavrov. En una entrevista que concedió a Pierre Vicanal, señaló que las partes se centraron principalmente en las cuestiones de seguridad marítima en el Mar Negro y que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, están siendo informados sobre los resultados preliminares que se lograron en Riad. Según expuso Lavrov, Moscú está a favor de reanudar la iniciativa del Mar Negro en una forma más aceptable para todos, si bien para ello Rusia necesita unas garantías claras que, subrayó, solamente pueden ser fruto de una orden de Washington al líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky. Lavrov destacó que Moscú no puede confiar únicamente en la palabra de Kiev, por lo que es importante lograr condiciones bajo las que nadie intente alejar a Rusia de este mercado. Cabe mencionar que durante la vigencia de los tratados de la iniciativa del Mar Negro, los pactos solo se cumplían en la parte relacionada con la comercialización de cereales ucranianos, aunque preveían también la exportación de productos agrícolas y fertilizantes rusos. Dijo Lavrov, ahora necesitamos las garantías y mecanismos más claros, concretos, verificables y funcionales. Estados Unidos ha escuchado la señal de la Federación de Rusia sobre las garantías. Washington entiende que solo él puede lograr un resultado positivo en el cese de los atentados terroristas y ataques de Kiev. Claro, es fundamental lo que está diciendo aquí Lavrov, ¿no? Porque él habla de que Estados Unidos tiene que hacer cumplir a Ucrania con los acuerdos, ¿no? Y que tiene que hacer que Ucrania acabe con los atentados terroristas y los ataques. Esto es fundamental para que haya confianza, para que Rusia confíe en su contraparte, Cristian. Sí, totalmente. Vos fíjate que las palabras de Lavrov en algún sentido son complementarias a las que yo expresaba, creo que en la primera respuesta, cuando te comentaba que a mi modo de ver, Donald Trump tiene que mostrar más decisión todavía y más determinación y más firmeza para con el régimen
régimen de Kiev. Yo creo que en ese sentido Kiev y los europeos, estos globalistas guerreristas como Macron, Starmer y algunos otros, están en cierta medida intentando tomarle la medida a Trump, ¿no? Viendo hasta qué punto está decidido a tomar tal o cual medida, a estar de tal o cual lado, por decirlo de algún modo. Yo creo que en ese sentido lo que pide Lavrov es ni más ni menos que eso, una mayor decisión por parte de la Casa Blanca para que muestre de forma indubitable cómo va por un lado determinado y el que vaya por otro va a tener que ir solo y de mal modo. Entonces, y me parece que como petición o como expectativa por parte de Rusia es más que lícita y más que lógica, porque por supuesto que Rusia tuvo mucha paciencia hasta ahora, tuvo 3 años de paciencia. Si tomamos únicamente el inicio de la operación militar especial hasta ahora, porque si no nos podemos remontar a 11 años atrás y también nos podemos remontar a 20 años atrás cuando se hizo el fraude contra Víctor Yanukovych en Ucrania, que llevó al gobierno a tal vez, hubieron gobiernos desastrosos antes, pero tal vez el primero de los más desastrosos, que fue el de Víctor Yushchenko, que fue el que le dio el título póstumo de héroe de Ucrania al criminal de guerra Stepan Bandera, y fue un poco el que inició o avivó, digamos, ese tenebroso nacionalismo ucraniano que estamos padeciendo incluso al día de hoy. Entonces yo creo que lo de Lavrov es perfectamente entendible y me parece que le marca un poco, por decirlo de un modo diplomático, el más virtuoso de los caminos a la Casa Blanca. Por otra parte, Lavrov también llamó la atención a que el volumen de petróleo bombeado a los consumidores europeos disminuirá drásticamente debido a otro acto terrorista de los ucranianos. En este contexto, Lavrov recordó que los militares ucranianos provocaron el pasado jueves una detonación en la estación de distribución de gas de Sudzha, ubicada en la provincia de Kursk, por donde pasaba uno de los mayores corredores de suministro de gas natural ruso hacia Europa. Es imposible hacer eso ahora, como es imposible utilizar el consorcio del oleoducto del Caspio, que representa los intereses comerciales de Kazajstán y Estados Unidos, y una de sus estaciones de bombeo, Kropotkinskaya, fue atacada y este daño no se puede reparar rápidamente, dijo Lavrov. Además, ha destacado que Kiev atacó la central de Sudzha y culpó a Rusia, aunque el suministro energético de varios países europeos depende del hidrocarburo ruso. Es decir, Lavrov está poniendo todas las cartas sobre la mesa para que nada quede librado al azar, ¿no? Y una vez más está poniendo de relieve la responsabilidad de Estados Unidos que tiene en este tipo de acciones de Ucrania, ¿no? Sí, hay que recordar, Javier, que no es la primera vez que Zelensky toma este tipo de medidas. Intentó también atentar contra el ramal Turk Stream, que provee de gas a Turquía y desde Turquía a parte de Europa. Entonces, incluso eso es lo que a veces no se entiende bien de parte de los europeos, ¿no? Cómo consienten y siguen arropando a un individuo que tiene actitudes totalmente que podemos caracterizarlas tan solo como actos terroristas y en contra de los intereses de sus patrocinadores. Eso es lo que demuestra que realmente Europa ha caído en el más profundo sinsentido y que esa rusofobia que sienten consiente justamente cualquier tipo de actitud, incluso suicida, que es lo que le pasaba también a la Casa Blanca en la administración Biden. Hoy parece estar al mando al frente de el Salón Oval de la Casa Blanca un presidente que entiende los intereses de Estados Unidos de otra manera y obviamente va a tener que ponerle freno, como venimos diciendo a lo largo de esta charla, y como bien por supuesto marca un diplomático de fuste como es Sergei Lavrov, para que demuestre realmente cuáles son las aspiraciones y los intereses de los Estados Unidos y que lo ponga en caja de una buena vez a Zelensky. Yo creo que en este sentido una buena medida que podría tomar la Casa Blanca es acelerar lo máximo posible la salida de Zelensky a través del llamado a elecciones, ya que podemos recordar una vez más
que está al frente de un gobierno de forma ilegítima, lo cual también es un escollo para poder arribar a acuerdos o cualquier tipo de negociación de paz que realmente sea sólida a futuro. Muchas gracias, Cristian. No, Javier, por favor, gracias a vos como siempre y te envío un gran abrazo. Sputnik. Contamos lo que otros callan.